pendiente en la clase antepasada. Eh, Espero que hayan realizado todos la actividad que estábamos programando el martes, o el jueves fue más bien, de las pruebas cortas que hicimos, que es un poco bueno, contenido teórico un poquito, pero también un poquito de práctica para que vayan desarrollando la habilidad de redacción. Básicamente, si se dieron cuenta, en la actividad segundo, sobre todo la segunda actividad que se realizó, o que se les pidió que realizaran, se buscaba que pudieran redactar un documento. No importaba si lo hacían como un instrumento público, con todas. Lo que yo quería ver, o quiero ver todavía, porque no he terminado de revisar todo, es precisamente irlos orientando sobre que encuentren en la práctica qué pasa. O sea, ya sentarse y redactar algo, teniendo las formalidades por un lado y su redacción propia y personal por el otro, para que no vayan ustedes simplemente copiando sin entender mucho qué es lo que están haciendo al momento de redactar sus instrumentos públicos. Como les digo, la ley nos da los requisitos y la redacción siempre existen formatos que nos pueden ayudar como una guía, porque han sido con la práctica demostrado que son útiles, que son sencillos, que son claros, pero eso no obsta que sepamos por qué lo estamos haciendo, no simplemente fotocopiar lo que estamos leyendo de la redacción de otro notario. Entonces, parte de eso es un poquito ese ejercicio que les dejé, que es uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer respecto a redacción, porque como les dije, este semestre es más práctico que el anterior. En este sí vamos a tener que, por lo menos yo lo que espero es que salgamos de este semestre teniendo los formatos básicos de redacción de los instrumentos públicos que nos señala el programa. Básicamente la escritura pública, el acta de protocolización, la toma de razón de legalización de firma, que son los protocolares, y los extraprotocolares, que serían el acta notarial, el acta de legalización de firmas, el acta de legalización de documentos. Por lo menos el formato básico de todos ellos, para que entendamos por qué lo hacemos, de qué se trata, y vayamos perfeccionando nuestra habilidad para redactar. Ustedes durante estos semestres y también durante el desarrollo de la carrera, en otros cursos también relacionados con el notariado que se reciben, les van a pedir que hagan un prontuario, que elaboren minutas respecto a los instrumentos públicos que les pidan en particular. Pues básicamente mi idea es que para complementar eso, o que eso también sirva de complemento a lo que hacemos nosotros, ustedes llevan la base, la estructura fundamental de todos los instrumentos públicos, para que al momento que los estén redactando no solo estén copiando, porque llega un momentito que cuando uno está elaborando esas actividades, esas tareas, está copiando ya en automático. Entonces yo lo que no quiero es que ustedes copien en automático o que todos vayan a hacer mi formato. Pues yo lo que pretendo es que ustedes tengan más ágil su criterio sobre cómo redactar, en qué forma hacerlo mejor, por qué están colocando tal o cual elemento. Y por eso es que a veces pareciera muy repetitivo cuando les digo, es que miren, es que el artículo 29 establece tal cosa y en la escritura pública va por esto, por ejemplo, un testigo se va a presentar de esta forma o de otra, pero es para que ustedes tengan claro los por qué de lo que están haciendo. Cualquiera puede aprender a hacer las cosas como copia, pero para tener una técnica de verdad propia, poder tener un estilo propio, solo aquel que de verdad sabe por qué está haciendo las cosas lo va a poder llevar a cabo. Entonces es un poquito el objetivo de estas actividades. Vamos a hacer varias durante el desarrollo del semestre. De todas ellas, ¿se acuerdan que en la primera sesión les dije? De todas estas actividades, cuando ya tengamos el segundo semestre, el segundo parcial, yo voy a conjuntar todas las actividades y les voy a dar un puntaje general a todas, y ese es el que les voy a anotar y que va a tener un puntaje de 10 puntos para su nota en el segundo parcial. Entonces, por el momento estemos desarrollando eso, practiquemos en la casa la redacción, por favor, y prosigamos. Hoy sí, como les digo, vamos a continuar. Nos quedamos en la última sesión que platicamos, nos quedamos en la parte introductoria de las escrituras públicas. Les dije, y esto es fundamental y por eso les digo, suena repetitivo, pero tienen que llevárselo en la mente. El artículo 29 del Código de Notariado establece los requisitos
fundamentales, los requisitos de todos los instrumentos públicos. De hecho, menciona todos los instrumentos públicos contendrán. Esos requisitos son la base fundamental de elaboración de todos los demás instrumentos públicos, con ciertas variaciones dependiendo del caso particular de cada instrumento. Resulta que cuando vemos el código de notariado, en este viene regulado lo que es el acta notarial, el acta de legalización de firmas, el acta de legalización de documentos. De hecho, vienen regulados en el mismo articulado. Viene regulado el acta de protocolización, viene regulada la toma de razón de legalización de firmas y establecen algunos requisitos en cada uno de ellos específicos, especiales, que aumentan o disminuyen un poquito los que están en el 29, pero no encontramos o no pueden encontrar un apartado específico para la escritura pública. ¿Por qué? Porque la escritura pública es el formato base del cual se van a elaborar las estructuras de los demás instrumentos públicos. Entonces, cuando nosotros pensamos en los requisitos y formalidades esenciales de las escrituras públicas, estamos hablando de los requisitos y formalidades esenciales de los instrumentos públicos necesariamente. En ese sentido, cuando vemos la escritura pública, vemos que tiene ciertas formalidades y que va regulando cada una de esas formalidades algunos aspectos de la estructura o las partes internas de este instrumento público. Y en su momento hablamos que todos los instrumentos públicos, así como toda comunicación medianamente lógica que elabora el ser humano, va a llevar tres elementos fundamentales: una parte introductoria, una parte de desarrollo o de cuerpo y una parte de cierre. La parte introductoria regularmente va a tener requisitos generales de identificación tanto del documento como las personas o persona que lo está elaborando o participando en él. La parte del cuerpo de desarrollo va a tener la expresión clara, concisa, precisa, bueno, dependiendo quién lo elabore, de por qué el objeto del documento, para qué se está haciendo el documento, qué finalidad tiene. Y el cierre, que el cierre al final de cuentas lo que va a llevar es a una despedida sencilla y lógica para que todos tengan claro que en ese momento ya no se siguió elaborando el instrumento. Que en el caso de documentos privados vamos a encontrar que son despedidas o aforismos que sirven para decir adiós, digamos, y que la gente entienda que terminó el documento. Y en el caso de instrumentos públicos de la naturaleza que sean notariales o de cualquier otra naturaleza administrativa, registral, judicial, tienen por objeto dejar claro que hasta ahí llega lo que se está dejando constancia, que ya no se va a dejar constancia además, tratando de identificar el momento en que terminó el instrumento, que es una diferencia grande con los documentos privados. En los documentos públicos o instrumentos públicos siempre tratamos de identificar en qué momento terminamos el instrumento. Pero bueno, eso es en líneas generales. Ya estableciéndolo en la escritura pública, esta, como vimos, va a llevar esa estructura: introducción, cuerpo y cierre. La introducción de la escritura pública o la parte introductoria de la escritura pública, a tenor de lo que establece el artículo 29 del Código de Notariado, va a tener, y es lo que vimos la semana pasada, dos elementos. La introducción de las escrituras públicas va a tener dos elementos: el encabezamiento y la comparecencia. ¿Dónde encontramos regulados los requisitos que tienen que ir en estos apartados o en el apartado inicial de las escrituras públicas? Pues como vemos, artículo 29, Código de Notariado, incisos del 1 al 6, que fueron los que vimos la semana pasada. De modo que la introducción, como dije, tiene encabezamiento. En el encabezamiento vamos a colocar el número de la escritura, lugar y fecha, hora si se tratara de testamento o donaciones por causa de muerte. Esto es una especialidad específica y únicamente regulada para ese tipo de instrumentos públicos, para ese tipo de escrituras públicas. 4, las palabras ante mí. 5, nombre del notario autorizante y su calidad. Si se dan cuenta, lo que dijimos en su momento son datos o información respecto al documento y quién lo elabora. Eso es el encabezamiento. Y vimos que después del encabezamiento o de corrido, inmediatamente después, sin corte, viene la comparecencia como tal. Y la comparecencia no es más que el apartado donde identificamos a las personas que van a formar o que van a intervenir en el instrumento público que estamos desarrollando. Ahí encontramos que debe contener los siguientes datos. Algunos necesariamente y algunos son opcionales dependiendo de la naturaleza de las personas o la naturaleza del instrumento que se está elaborando.
En primer lugar, los nombres y apellidos completos de los otorgantes y los 7 enanitos. Nombres y apellidos de los otorgantes, edad en años cumplidos, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio. Esto regulado en el artículo 29, numeral 2 del Código de Notariado. Después, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento cuando las conoce el notario. Si el notario no las conoce, no va a decir de mi anterior conocimiento, sino que va a identificarlos por los medios legales. ¿Y cuáles son los medios legales? Eso está regulado en el artículo 29, numeral 3 y 4, que define que los medios legales son el documento personal de identificación o el pasaporte. Y en caso de ausencia de ambos documentos, pues la presencia de 2 testigos de conocimiento del notario que den fe de la identidad de estas personas y que además sí puedan identificarse por los medios legales. Evidentemente, no sería idóneo un testigo que no tuviera DPI, porque tendríamos que identificarlo también con otros 2 testigos, no serían de nunca acabar. Entonces, como para determinar si una persona puede ser testigo o no, la ley nos exige la idoneidad, resolvemos eso y se los menciono porque a veces lo preguntan en privados o lo preguntan en la calle. ¿Y qué pasa si llega un testigo pero sí lo conoce, pero tampoco el testigo se puede identificar? No puede ser testigo. ¿Pero por qué si la ley dice que se puede identificar con medios legales? Sí, cualquier persona que comparece, pero el testigo, la ley también nos establece, el Código de Notariado, que debe ser idóneo, y una persona que no tiene DPI ni pasaporte para poderse identificar no es idónea para ser testigo, así la conozca el notario de antemano. Entonces, por eso no podría ser un testigo también tener la dificultad de ausencia de pasaporte o de DPI. O no debería, porque no es idóneo. En tercer lugar, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación en nombre de otro. Esto en los casos en que se actúe en nombre de otro, no actúen personalmente los directamente obligados en el contrato. Ya vimos que se tiene que identificar, se tiene que calificar el documento, identificar la persona, identificar el documento, verificar que sea suficiente el permiso que se tiene ahí, el mandato que se tiene ahí, el poder que se tiene ahí y que esté inscrito donde corresponde, porque no solo es que sea suficiente, sino que además pueda surtir efectos porque ya esté inscrito en el registro correspondiente. Una vez que vemos eso, pues tenemos que hacerlo constar en el instrumento, dando fe de que es suficiente de conformidad con la ley. Y como lo hicimos una calificación que nos exige la propia ley, que es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio, a nuestra consideración, a nuestro criterio, asumiendo una responsabilidad sobre el análisis que hicimos en ese instrumento que va a servir para poder llevar a cabo la diligencia. Por eso es importante. Eso lo encontramos en en el artículo 29, numeral 5. En cuarto, encontramos la intervención del intérprete en aquellos casos que sea necesario. El 5, la declaración de los comparecientes que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, es decir, hacemos constar en el propio instrumento, yo se lo redacté la vez pasada, que los comparecientes aseguran que pueden llevar a cabo esa actividad para salvar nuestra responsabilidad, porque si bien es cierto, hicimos una calificación también de su capacidad para poder comparecer, en dado caso algo se nos escape, se adjunta por ley también la declaración de ellos mismos diciendo que sí pueden hacer. Y finalmente la nominación del acto o contrato que se otorga, es decir, identificar de qué se trata la escritura. Si es una compraventa, si es una permuta, si es una donación, si es un mutuo, si es una sociedad civil, si es una sociedad mercantil, si es una hipoteca, si es un comodato, etcétera, etcétera. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahí va el nombre del contrato que estamos elaborando. E incluso se puede colocar su modalidad, puede ser una hipoteca, una cédula, vamos a ver, un mutuo con cédulas hipotecarias o puede ser una sociedad civil con ciertas obligaciones particulares o puede ser una compraventa de bien inmueble urbano al contado o bien inmueble rústico por abonos y cédulas hipotecarias. Entonces, eso que vamos a hacer es ahí donde dice la nominación del acto o contrato que se otorga, identificar para que si eso no va, como vimos en su momento en el propio Código de Notariado, se considera que en la nominación del acto o contrato es una formalidad esencial, que si no se coloca, invalida o hace anulable
la escritura pública y por eso tenemos que poner mucha atención. Y perdonen si yo les repito mucho algunos aspectos, dirán, ¿por qué nos dice esto si es bien lógico? Porque ya cuando vemos las redacciones encontramos que alguien se salta esto o que alguien se salta esta frasecita en la comparecencia. Entonces yo ya no puedo tomarlo como válido, sobre todo cuando es una prueba académica. Entonces pongámosle mucha atención porque una palabrita, una frasecita puede implicar que nuestro documento se invalide en la vida real y como consecuencia también que nuestra práctica, digamos, a través de una evaluación sea invalidada por un fallo de esa naturaleza. Tenemos que poner atención. Y bueno, eso es lo que platicamos la semana pasada respecto a la introducción de la escritura pública, encabezamiento y comparecencia. Y nos quedamos pendientes de pasar al siguiente elemento, que era el cuerpo o desarrollo del instrumento. Cuando hablamos del cuerpo o desarrollo del instrumento, nos referimos fundamentalmente al apartado en el que debe constar la relación fiel, concisa y clara del acto contrato. ¿Cuál es mi fundamento legal para decir que ahí debe constar la relación fiel, concisa y clara del acto contrato? Pues el artículo 29, numeral 7 del Código de Notariado. ¿Cuál es mi fundamento lógico para decir que ahí debe constar la relación fiel del acto? Pues la propia naturaleza de una comunicación coherente. Después de la identificación de las personas y el instrumento que se está elaborando, tiene que venir el objeto del instrumento, el para qué se está elaborando el instrumento. En consecuencia, tiene que venir el desarrollo o cuerpo del instrumento. Este lo vamos a dividir fundamentalmente en tres elementos. Uno, antecedentes o exposición. Primer elemento va a ser los antecedentes o exposición. Ahí vamos a colocar las circunstancias útiles que ayudan a la correcta interpretación de las declaraciones de voluntad manifestadas. Es decir, contexto. La primera o segundo párrafos que vamos a desarrollar va a ser para darle contexto a lo que vamos a hacer. Si es una compraventa, pues ahí vamos a identificar al vendedor o quién es el dueño del inmueble, cuál es el inmueble que se vende, cuál es la intención de la persona que lo pone a disposición, si ese inmueble está inscrito, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte, contexto. Si es, por ejemplo, otro tipo de escritura, pues vamos a colocar ahí el contexto. Si, por ejemplo, viene de una resolución judicial, pues vamos a identificar el proceso, decir por qué se emitió la resolución y de hecho incluso la podemos transcribir o debemos transcribir si la vamos a hacer constar en el instrumento a efecto de que conste en el mismo y que tenga contexto quien lea el instrumento y sepa por qué estamos elaborando la escritura pública y entienda que es la razón fundamental de este apartado, que se entienda lo que posteriormente se va a acordar, lo que se va a plasmar. En segundo lugar, la estipulación o parte dispositiva. Primera, antecedentes o parte expositiva. Como les dije, circunstancias útiles que ayudan a la correcta interpretación de las declaraciones de voluntad que se manifiestan. Segundo lugar, la estipulación o parte dispositiva, que se refiere a la declaración de voluntad de los otorgantes que da vida al acto. Es decir, el acuerdo de voluntades por el cual están presentes ahí, del cual estamos dejando plasmado. Nuevamente, la estipulación o parte dispositiva, que es uno de los elementos del cuerpo de desarrollo de la escritura pública, consiste o contiene la declaración de voluntad de los otorgantes que da vida al acto o negocio jurídico que desean celebrar, reconocer, modificar o extinguir, y se redacta en cláusulas en las cuales también se consignan reservas y advertencias. Ojo, cuando estamos elaborando el cuerpo de desarrollo del instrumento, hay una diferencia fundamental con la comparecencia. En la comparecencia, nuestra redacción es directa, en prosa, de corrido.
se divide en dos elementos, pero inmediatamente seguimos de corrido lo que estamos diciendo sin identificar con puntos, números, señales específicas de un tema o de salto de tema a otro. No, es de corrido. La comparecencia se escribe de corrido, sin saltos. Sin embargo, si recuerdan que el Código de Notariado exige que todos los instrumentos públicos protocolares se desarrollen en cláusulas, encontramos que en el cuerpo del instrumento vamos a desarrollar tanto la primera parte, que era la parte expositiva, el contexto, como la parte dispositiva del cuerpo de desarrollo, que es la estipulación, lo vamos a desarrollar en cláusulas. ¿Qué son las cláusulas? Pues son párrafos cerrados que contienen acuerdos, convenios, declaraciones de voluntad de los otorgantes de un instrumento público. Nuevamente, ¿qué son las cláusulas? Son párrafos cerrados que contienen acuerdos o declaraciones de voluntad de los otorgantes en un instrumento público. ¿En qué instrumentos públicos o qué instrumentos públicos se van a desarrollar en cláusulas? Pues los instrumentos públicos protocolares, fundamentalmente la escritura pública. ¿Cuál es de qué se diferencia fundamentalmente con el acta notarial? Que en el acta notarial no redactamos en cláusulas. En el acta notarial redactamos como un informe circunstanciado que va por puntos, que simplemente son párrafos expositivos, mientras que las cláusulas son párrafos cerrados que contienen declaraciones de voluntad. No sé si les está quedando claro. ¿No tienen alguna duda con eso? Lick, buenas noches. ¿Podría repetirlo Sí. del acta notarial? Disculpe. En el acta notarial redactamos por puntos, porque en el acta notarial estamos haciendo una exposición, estamos haciendo una descripción de hechos, es un informe circunstanciado. Entonces ahí no redactamos con cláusulas, ahí redactamos con puntos, que son párrafos donde hacemos descripciones de circunstancias que estamos teniendo o que percibimos con nuestros sentidos, digamos, que están ocurriendo en nuestra presencia o que nos están comentando directamente. Mientras que, a diferencia de eso, la escritura pública lo que contiene son cláusulas, que son párrafos cerrados que contienen declaraciones de voluntad, acuerdos que otorgan o que se brindan los otorgantes de un instrumento público. Y por eso son cláusulas, son cerradas, son acuerdos, son como, haga de cuenta que son como artículos de una ley, mientras que en el acta notarial son párrafos como los párrafos que puede encontrar en un libro. Hay una diferencia fundamental en la naturaleza de los mismos. ¿Por qué? Porque en uno se está dejando constancia de una norma que están creando los otorgantes entre ellos, un acuerdo que puede ser exigido coactivamente si alguno incumple. Mientras que en el acta notarial el notario simplemente está contando una historia, dejando constancia de algo que ocurrió. Puede ser muy minucioso o puede ser bastante amplio en su redacción, pero es una descripción y por eso simplemente los identifica como puntos. No contienen cláusulas porque no se convierten en normas específicas. En la escritura pública los acuerdos de las partes son ley entre ellos, mientras que en el acta notarial no se convierte en normativa de cumplimiento obligatorio para los que intervienen en lo que está redactando el notario. Y esa es la gran diferencia entre cláusula y entre las cláusulas y los puntos de las actas notariales. No sé si con eso le dejo más claro. Ok. Permítanme. Solo quiero ver una cosa. Permítanme, compañeros. Ahí está. Bueno.
Entonces seguimos. Ya vimos, entonces el cuerpo de desarrollo se redacta en cláusulas. La primera parte de las tres en las que se divide el cuerpo de desarrollo es la parte de antecedentes o parte expositiva, que simplemente son párrafos que lo que tienen por objeto es dar un contexto a lo que posteriormente se va a celebrar dentro del instrumento público. Se les puede determinar o definir como circunstancias útiles que ayudan a la correcta interpretación de las declaraciones de voluntad que se manifiestan. En segundo lugar, encontramos la estipulación o parte dispositiva, que es ya en sí la declaración de voluntad de los otorgantes que da vida al acto o negocio jurídico que desean celebrar, reconocer, modificar o extinguir. Y se redacta en cláusulas, en las cuales también se consignan reservas y advertencias. Como les digo, son acuerdos entre las partes, se constituyen en normas entre los que los convinieron. Por ejemplo, si alguien convino en una cláusula vender un inmueble y entregarlo, y en otra cláusula se convino que una persona le iba a dar dinero para que le fuera entregado ese dinero, eso son normativa entre ellos que puede exigirse incluso por la vía judicial si se llegara a incumplir. Y por eso es que se redactan en cláusulas. Y esta parte, esos acuerdos, son precisamente los que se constituyen en la estipulación o parte dispositiva. Dicho en términos simples, donde la persona vende, donde la persona arrienda, donde la persona decide constituir una sociedad, donde la persona o las personas deciden constituir una hipoteca, constituir un usufructo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en la parte dispositiva. Y en tercer lugar tenemos la aceptación. Ojo, antes de pasar a la aceptación, en esta parte dispositiva, como ven, se señala que también se consignan reservas y advertencias. Se recuerdan que cuando vimos el artículo 20, el Código de Notariado posterior al artículo 29, vimos por ahí que decía o que se establecía la obligación en los contratos de compra-venta para aquel que vende un inmueble de señalar si sobre el bien que se vende pesan o existen anotaciones, porque no los está sosteniendo, diría mi catedrático, existen anotaciones, limitaciones o gravámenes que puedan afectar los derechos de quien compra, y en caso de existir, pues tiene que señalar que existen anotaciones, limitaciones o gravámenes que en cierta forma afectan el derecho de quien compra, y que les dije que eso se le denominaba cláusula de garantía o cláusula guarentigia. Pues esa cláusula se coloca dentro de la parte de estipulación o dispositiva en el desarrollo de la escritura pública. ¿Por qué? Porque como decimos, ahí se colocan los acuerdos y todas aquellas reservas y advertencias que puedan pesar sobre el contrato que se está celebrando. Bueno, dicho eso, entonces ya vemos la tercera parte. La tercera parte de la escritura pública lo constituye la aceptación, o más bien del desarrollo o cuerpo de la escritura pública lo constituye la aceptación. Es decir, en la primera parte colocamos contexto de qué es a lo que llegamos o a lo que llegaron los otorgantes ese día. En la segunda parte, que es la parte dispositiva, los acuerdos a los que llegaron los otorgantes. Por ejemplo, Pedro se compromete a vender, Juan se compromete a pagar. Listo. Y ambos, y Pedro, que es el dueño del inmueble, señala que este no le va a afectar a Juan, porque está todo en orden. Se los estoy diciendo lo más sencillo y coloquial posible, porque está todo en orden. Eso es la parte dispositiva, eso es la estipulación. Después de eso viene la aceptación, es decir, donde colocamos una cláusula o varias, depende de su redacción, donde Juan acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato, donde Pedro también acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato y ambos aceptan la redacción que tiene el mismo. A eso se refiere la parte final de la aceptación. ¿Por qué? Porque la aceptación en los contratos debe ser expresa. Y expresa quiere decir no necesariamente verbal, o sea, puede expresarse verbalmente, pero en documento, en instrumento público, cuando mencionan aceptación expresa, quiere decir que dejamos constancia literal de que se aceptó el contenido del contrato, que los acuerdos
fueron aceptados por ambas partes y que también ambas partes aceptan el contenido del instrumento público. Eso es la aceptación, la tercera parte. Si se dan cuenta, es sencillo, es pura lógica. Yo se lo estoy explicando despacito, de la forma más sencilla que podemos, para que vean que no es de tenerle miedo. Es bien sencillo, es como redactar una carta, evidentemente, con ciertas responsabilidades distintas a redactar una carta en lo privado, pero simplemente teniendo cuidado y poniendo atención en lo que se está haciendo, es muy sencillo, muy fácil y muy práctico poder redactar un instrumento público. ¿Se dan cuenta nuevamente? ¿Qué es el cuerpo? Pues el cuerpo es el desarrollo, el contenido mismo, el objeto del instrumento público. Se divide, viene inmediatamente después de la comparecencia, se redacta en cláusulas y se divide en antecedentes o parte expositiva, estipulación o parte dispositiva y aceptación. Ahora, para que lo entendamos un poco más. Cuando terminamos de redactar nuestra introducción, ya hicimos el encabezamiento y la comparecencia. Al terminar de colocar el dato de qué tipo de contrato es, siempre utilizamos una frase de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Esa es la frase que por lo general utilizamos para abrir el espacio y decir, aquí termina la comparecencia y ya va a empezar el desarrollo. Una vez que terminamos, que colocamos esos dos puntos o punto, depende de cómo sea su redacción, colocan cláusula primera o pueden colocar primera. Esa cláusula primera ya sabemos que va a tener antecedentes o parte expositiva. No es obligado que sea una sola cláusula. Pueden colocar la cantidad de cláusulas que ustedes quieran. La lógica y la práctica y la prudencia nos dice, si coloco 200 cláusulas de contexto, nadie me va a entender posteriormente porque nadie va a terminar de leer mi documento. No es práctico en cuanto al contenido y no es práctico en cuanto al desgaste para lo que se está haciendo. Entonces tratamos de reducir la cantidad de cláusulas mediante las cuales solo vamos a poner contexto. De modo que entre 1 y 3 cláusulas, dependiendo del asunto en particular, son suficientes para contextualizar el asunto. Es decir, la parte de antecedentes o expositiva del cuerpo de desarrollo del instrumento puede desarrollarse en 1 o 3 cláusulas de forma muy sencilla. Recomendación de redacción. Cuando ustedes redacten párrafos, recuérdense que las cláusulas son párrafos cerrados, no son libros enteros que ustedes van a redactar, son párrafos cerrados. Un párrafo para que una persona que lo esté leyendo lo comprenda fácilmente y le ponga suficiente atención que le permita esa comprensión. Se ha señalado que no debe superar las 13 líneas. Un párrafo mayor a 13 líneas, a 13 renglones, pierde su sentido. Entonces, siempre tengamos en cuenta tratar de ser lo más concisos posibles, concretos, escuetos, no alargarnos demasiado en explicaciones innecesarias. Sobre todo en esta parte expositiva, que no tiene sentido alargarlo de más. Por ejemplo, si vamos a hacer una compra-venta en esta parte, pues lo que vamos a señalar es, el señor Juan es propietario del bien o bienes que se van a vender. Estos bienes se identifican de tal forma. Estos bienes, si son bienes que se inscriben, están inscritos en tal lugar. Tuve a la vista los documentos con que se acredita la titularidad de esos bienes. Cuando hablamos de titularidad, estamos hablando con los que la persona que se dice dueña acredita efectivamente esa dueñitud. Vamos a decirlo así para que se les recuerde. Titularidad es acreditar el dominio. ¿Qué es el dominio? La facultad que yo tengo de hacer, deshacer, destruir, comprar, vender un bien. Esa titularidad, ese dominio, es lo que me hace a mí ser dueño de un bien. Entonces yo lo acredito con los documentos por los cuales compré ese bien. O sea, con documentación que acredita que yo compré ese bien o que me lo dieron, que me lo regalaron, que me lo dieron en pago, etcétera, etcétera, etcétera. Si es un bien inscrito o registrable más bien, esos documentos tienen que estar inscritos en el registro correspondiente. ¿Eso qué quiere decir?
que además de los documentos tiene que venir una hoja donde hay una razón registral, una razón que dice, ah, sí, nosotros en el registro tal y tal, porque puede ser cualquier tipo de bien, puede ser registro mercantil, puede ser registro de la propiedad, puede ser registro de garantías mobiliarias, inscribimos este bien con fecha tal o este derecho, porque no solo bienes se venden derechos también, o este derecho lo inscribimos con fecha tal. Entonces yo notario, eso es lo que tengo que verificar y eso es lo que voy a dejar constancia en esta parte expositiva. Vamos a ver un poquito de esa redacción para que ustedes lo tengan. Vamos a ver el cuerpo del instrumento y después lo vamos a leer en forma dividida para que ustedes lo vayan entendiendo un poquito lo que les estoy diciendo. Ya terminamos la introducción, esa ya la vimos. Entonces ahorita entramos a la comparecencia. Si se recuerdan lo que les estaba diciendo, al cuerpo de desarrollo. Al final de la comparecencia colocamos, celebran contrato de compraventa de bien inmueble, va a ser el ejemplo, de conformidad con las siguientes cláusulas o con las siguientes cláusulas escriturarias. Ustedes pueden ponerlo así. Eso sí, no les va a invalidar su instrumento, pero si me ponen aquí de conformidad con los siguientes puntos, recuérdense, está malo porque los puntos son para las actas notariales. Aquí son cláusulas o cláusulas escriturarias. Entonces, con esto cerramos la comparecencia y pasamos al cuerpo de desarrollo. Y el cuerpo de desarrollo lo empezamos así: primera o cláusula primera. Recuérdense, estas son fórmulas que yo se las coloco como ejemplo para que ustedes se les facilite entender cómo hacerlo y porque son prácticas, no son tan elaboradas, de modo que van a ser claras al momento de desarrollar su redacción. Permítanme. Buenas noches, Patricia Hernández. Dígame. Hola, licenciado, buenas noches a todos. Licenciado, para pasar de donde dice las siguientes cláusulas, 2 puntos. ¿Bajamos de línea y lo guionamos y empezamos primera cláusula o ahí seguidito? ¿Qué es lo más? Ok, compañera. La compañera me pregunta si al terminar la comparecencia, digamos, terminamos a la mitad de la línea o al principio de la línea del protocolo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos 2 puntos y pasamos anulamos el resto de la línea y pasamos a la siguiente línea, o ¿qué es lo más práctico? La ley no nos exige ninguna de las dos, pero haciendo una interpretación más extensa de lo que establece el Código de Notariado, donde la anulación de líneas nos la exige al finalizar los instrumentos cuando ha quedado espacio, señala, no cuando he dejado espacio. Señala cuando ha quedado espacio. Mi criterio es que no tendría por qué colocar y anular una línea completa del protocolo o la parte que sea para saltar a la siguiente. La ley me permite hacerlo de corrido. Y si bien es cierto, saltar esa línea y anular eso con líneas, eso que me salté y dejé en blanco, con líneas, la ley no me va a generar una sanción específica por hacerlo, no es lo más técnico. Yo creo que se debe hacer de corrido porque así están pensados los instrumentos públicos. Si bien es cierto, hay quienes lo hacen porque se ve más bonito, porque se ve más estético, porque se ve más ordenado. Es mi criterio que si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero yo considero que lo técnico es hacerlo de corrido porque es lo que nos exige nuestra legislación. Si lo hacen como me mencionó la compañera, saltan al espacio siguiente, anulan esa línea y continúan, el instrumento no se les va a anular, pero mi criterio, nuevamente les digo, es háganlo de corrido. ¿Qué necesidad hay de estar saltando? Por esos saltos a veces nos equivocamos o dejamos en blanco algún espacio porque se nos olvidó ponerle la línea y después es cuando tenemos que estarlo colocando con lapicero o volviendo a pasar la hoja tratando de que imprima otra vez sobre esa hoja. Entonces yo les recomiendo de corrido, no nos inventemos de más, démosle de corrido cuando tengamos así y solo anulemos aquellas partes que efectivamente tengamos que anular, solo testemos aquello que efectivamente tengamos que testar. Pero es mi criterio, compañera, no quiere decir que se le vaya a anular su instrumento por eso. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Ok. Bueno. Entonces, el cuerpo de instrumento. Primera, recuérdense que regularmente entre la primera y la tercera, que es mi recomendación,
cláusula de la escritura pública va a ir la parte expositiva o antecedentes, más bien, perdón, la parte de antecedentes o expositiva del instrumento. Entonces vamos a ver acá que eso sería más o menos la primera cláusula. ¿Y qué colocamos en eso para contexto, para que se sepa? Colocamos que manifiesta la vendedora que es propietaria de la finca inscrita al Registro General de la Propiedad de la Zona Central, al número de finca 100, folio 100, del libro 100 de Guatemala. Aquí, si se dan cuenta, había un errorcito del libro. $100. Vamos a dejarlo así por el momento, solo para que no se nos haga bolas. Número de finca 100, folio 100, del libro 100 de Guatemala, la que consiste en un bien inmueble ubicado en la 15 calle 16-22, zona 1 de la ciudad de Guatemala, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con la superficie, medidas y colindancias que le aparecen en el referido registro. Quiere decir que estamos viendo un documento que nos acredita que está registrado, porque ya vimos los números de inscripción. Y acredita su derecho de propiedad con el primer testimonio de la escritura pública número 1, autorizada el 12 de agosto del año 1985 por el notario Jorge Pérez, el cual tengo a la vista. Si se dan cuenta aquí, en una forma resumida, se dio contexto a lo que después se va a expresar. Porque yo no puedo decir, Juan viene a vender. ¿Qué va a vender? ¿Se puede vender lo que Juan va a vender? ¿Dónde está lo que Juan va a vender? Todo ese contexto, para no estarlo mencionando cláusula tras cláusula, lo mencionamos en la parte expositiva. Como les digo, este es un ejemplo donde utilizamos una compraventa de bien inmueble que es muy sencillo, es el más sencillo de los ejemplos, pero cada caso particular trae sus vicisitudes. Puede ser que no sea una compraventa, que sea un arrendamiento para un periodo mayor a 4 años, puede ser que sea un mutuo, puede ser que sea una permuta, en cuyo caso no solo voy a identificar el inmueble de uno, sino que tengo que identificar 2 inmuebles con sus ubicaciones, medidas y colindancias, con sus respectivas inscripciones, pero dense cuenta, identifico al inmueble y señalo que tuve a la vista el testimonio de esa escritura, es decir, cumplo con lo que establece nuestra legislación al señalar que tengo que acreditar que tuve a la vista los documentos con que se señala o con que se acredita la propiedad de los bienes que se dan por medio de estos contratos. Ojo, si se dan cuenta, y vuelvo a lo mismo, identifico el inmueble en este ejemplo. No solo lo identifico, sino que además lo ubico, señalando su dirección exacta. Lo determino. ¿Por qué? Porque coloco la superficie, medidas y colindancias. Evidentemente, para no colocar del punto 1 al punto 2 como si fuera una desmembración, que ese sería un caso curioso, porque sería un caso distinto, donde lo que estoy vendiendo es una fracción de un bien inmueble, entonces tengo que colocar un dato extra. En ese caso, como no está en su inscripción las medidas y la superficie, tengo que colocarlas del plano autorizado. Entonces, como coloco las del plano autorizado, entonces no pongo con la superficie, medidas y colindancias que le aparecen en su plano, porque eso no está inscrito todavía. Lo van a inscribir cuando yo lo presente, sino que coloco con la superficie, medidas y colindancias siguientes, y ahí transcribo lo que dice el plano, identifico el plano, y esa va a ser mi determinación exacta de la forma, medidas del inmueble. En este caso, como sí está inscrito, solo señalo que le aparecen inscritas en el registro. Y posteriormente identifico de dónde saqué yo esa información, porque si no me la estoy inventando. Entonces, en este caso la saqué del primer testimonio de la escritura pública número 1, autorizada el 20 de agosto de 2021 por el notario Jorge Pérez, y señalo que lo tuve a la vista. Sí, Patricia, buenas noches. Cuéntame, pues, dígame. Disculpe, licenciado, que lo No moleste. tenga pena. Si fuera a ser una constitución de servidumbre,
voluntaria de paso, ahí sí tendría que llevar esa información. Por supuesto, porque al final de cuentas, pero ahí tendría que usted que calcular dónde es más prudente colocarla, porque usted va a señalar como antecedentes o parte expositiva, que es lo que estamos ahorita, algo que le va a dar contexto al acuerdo o el contrato que se va a celebrar en la parte estipulativa. Ujú. Entonces, en esta parte constitutiva usted va a señalar el inmueble tal, tal y tal, de fecha de inscrito tal y tal, el cual tiene medidas tales y tales y tales, y por el norte colinda con tal, y eso lo va a identificar ahí, en esa. Después, en la parte estipulativa, usted va a determinar que se va a constituir por este acto, el señor Juan Pérez constituye servidumbre voluntaria de paso a favor del inmueble tal y tal. Porque acuérdese, la servidumbre se constituye sobre un inmueble a favor de otro inmueble. Ajá. Entonces, en ese caso, usted va a señalar ahí las medidas de la servidumbre. En el anterior, en la parte expositiva, usted va a señalar las medidas del inmueble o los inmuebles que van a comparar o que van a tener que ver en lo que usted va a constituir. Es lo más lógico. Ajá. O sea, Entonces, primero identifico doy los detalles y después ya doy el detalle de lo que va a ser el. exacto. Ok, Es, gracias. primero detalla los inmuebles que se van a ver involucrados o los derechos que se van a ver involucrados o las circunstancias que se van a ver involucrados o las personas que se van a ver involucrados para que después en la parte estipulativa ya solo detalle el acto o contrato, ya no tenga que volver a detallar todo eso. Por eso es Ok, una parte de antecedentes o exposición. ok. Muchísimas gracias, licenciada. No tenga pena. Eso, y no solo en el caso de compraventas o que tenga que ver con bienes. Por ejemplo, si usted va a elaborar una escritura donde le ordenaron, vamos a seguir con el ejemplo de la compraventa, donde un juzgado ordenó que se elaborara la compraventa y el notario que tenía la obligación de elaborarla no lo hizo y entonces lo señaló, le discernió un cargo a usted como notario para que elabore una escritura pública. Usted en esa cláusula va a colocar el detalle o un breve resumen de las diligencias, va a ser de conformidad con resolución tal, el juzgado tal, dentro del juicio tal y tal, el juez resolvió lo siguiente y va, como señala el código de notariado, va a transcribir completa la resolución y va a indicar donde se indica que usted es quien debe elaborar la escritura y las condiciones en las que la va a elaborar. Y además va a identificar cómo fue discernido su cargo, porque regularmente a usted lo tienen que nombrar, no le llega solo así. Entonces, eso lo va a colocar en la parte de antecedentes de exposición, porque no tiene nada que ver directamente, digamos. No es un contrato como tal lo que está haciendo ahí. Ahí simplemente está colocando, sentando las bases para poder ya después explicar qué es lo que se va a hacer. En este caso, como le decía la compañera, si va a constituir una servidumbre, pues identifique los predios y de quién son y cuáles son sus medidas y colindancias, porque después en la parte estipulativa va a constituir la servidumbre. En el caso de una resolución judicial, usted identifique que por la resolución judicial está actuando y qué es lo que le pidieron hacer, porque en la siguiente parte, en la parte dispositiva o estipulativa del cuerpo de la escritura, usted va a desarrollar, ejecutar la orden que le dieron si es compraventa de derechos igual, etcétera, si es constitución de sociedad similar, aunque cuando ustedes constituyen ciertas sociedades, o más bien, cuando ustedes desarrollan o elaboran ciertas escrituras, como en el caso de las sociedades, hay ciertas formalidades específicas obligatorias que hay que colocar que hacen que se pierda un poco esta forma de antecedentes, estipulación y desarrollo por las exigencias propias de la legalidad o de la legislación respecto a la introducción de ciertas cláusulas y ciertas declaraciones obligatorias en esas escrituras. Pero en términos generales, las escrituras llevan una parte de antecedentes o expositiva, una parte de estipulación y una aceptación. Y en la parte de antecedentes colocamos todos estos datos que les estoy mencionando. Por eso les decía, es para dar contexto. ¿Alguien más? ¿Estamos claros con eso? Ok. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, hasta acá llegó. Después vamos a tener los antecedentes, perdón, la parte, para que lo miremos en pedacitos. Los antecedentes o parte expositiva es la primera cláusula en este ejemplo. Datos generales, que es lo que les estaba explicando. Ahora, la estipulación o parte dispositiva en este ejemplo empieza en la cláusula segunda. Podemos colocar, como les digo, primera, segunda, tercera o cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera.
En la cláusula segunda, si se dan cuenta cómo varía, en el primero solo hicimos datos que nos permitan identificar y acreditar elementos esenciales del inmueble y la persona que lo quiere vender. Ya en la segunda, viene el vendedor y señala, expresa a la vendedora que por este acto vende a la compradora el inmueble identificado en la cláusula precedente por el precio de 100,000 quetzales, el cual le fue cancelado mediante cheque de caja número 1000 de fecha 11 de agosto del año 2026 del Banco Industrial por 100,000 quetzales. Pagadero a, ponemos el nombre del dueño o ponemos el nombre de la persona que aparezca en el cheque, ahí va a depender a nombre de quién salió el cheque. Y que en la venta se incluye todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde a bien objeto del contrato. Como les digo, esto no lo van a encontrar redactado en ninguna parte del código, ni en otras legislaciones. Estas son fórmulas que en la práctica se han utilizado porque resultan muy concisas y que van variando detallitos conforme el tiempo. Por ejemplo, antes nos enseñaban a nosotros, por este acto vende, cede y traspasa a la compradora el inmueble identificado en la cláusula precedente por el precio de 100,000 quetzales. Cuando yo estaba estudiando en aquellos dorados tiempos, hasta ahí podíamos dejar la escritura y era válida. Todavía me gradué y todavía era poquito lo que se le había que agregarle a esto, pero era hasta ahí. Y decía, véndese y traspasa, nos decían, porque entonces cubren cualquier cuestión que tenga que ver con el inmueble y los derechos referentes al mismo, de modo que no pueda después decirse que algo no se le dio para que alguien lo reclame posteriormente. No, decía. Entonces nos decían, véndese y traspasa. Además, si se dan cuenta, solo decía por el precio de 100,000 quetzales. Con las modificaciones a la ley, sobre todo al impuesto al valor agregado, la actualización tributaria y modificaciones en reglamentos y mecanismos del registro de la propiedad y de la Superintendencia de Administración Tributaria, ahora se exige no solo esto, ahora se exige que además se coloque, además de lo que acabo de borrar, que es los datos generales de la forma de pago, se coloque también el cual es el valor mayor entre el cual es el valor mayor entre el valor catastral, registral y de mercado. Se los estoy poniendo así, no necesariamente lo redactamos así, pero es para que no se me les olvide. Es decir, vamos a acreditar que el valor por el cual se está vendiendo el inmueble es el valor mayor dentro de tres valores que existen, que son verificables. Uno, el valor catastral, es decir, el valor con el que aparece inscrito en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, debiera ser, aunque hay quienes lo confunden y creen que es el valor con el que aparece inscrito en la municipalidad, que también se da lugar a esa confusión porque la municipalidad hace avalúos o reavalúos de los inmuebles. Pero ese es uno de los valores. El otro de los valores es el valor con el que aparece inscrito en el Registro General de la Propiedad. Y el otro de los valores es el valor de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres valores que debemos verificar antes de consignarlo en la escritura para que tenga validez, porque puede ser que no lo inscriban si no coincide con ese dato. Si yo sé que en el registro de la propiedad el inmueble está inscrito en 100,000 quetzales, pero que en catastro está valuado en 200,000 quetzales y que en la práctica en el mercado vale 250,000 quetzales, la ley me exige que no puede venderse en un precio menor o igual del valor de mercado. O más bien, que no puede venderse en un precio menor del valor de mercado. Eso quiere decir que no lo puedo vender en 100,000 quetzales. No puedo consignar 100,000 quetzales en la escritura. Y permítanme, compañeros, que creo que había una pregunta. Buenas noches, Rodolfo Vázquez. Buenas noches, ¿cómo está, compañero?
Sí, dígame, compañero. Uy, se nos... Ya está. Sí, dígame. No tendría que ser, pero sí se genera confusión porque los dos manejan valores distintos a veces. No sé si con eso le contesté o se me desconectó. Sí, 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 sí. De hecho, miren, para hacerlo sencillo, ¿qué valor vamos a tomar en cuenta? El más alto. Si es catastro o es, ustedes van a buscar el valor más alto y ese es el que van a utilizar. Porque si no, no se los van a escribir. Sí, Sol, buenas noches, cuéntenme. Ah, perdón, ahí está, sí lo desconecté sin querer. Está bien, dele, Sol. Gracias a usted. Ah, está bien, Rodolfo. Sí, por eso se los pongo así, porque si en la calle nos vamos a encontrar con que está catastro municipal, está catastro de finanzas, a veces en finanzas no están inscritos, pero sí están inscritos en la municipalidad. No nos hagamos bolas. Tomamos el valor más alto. Por lo general va a ser el de mercado, pero la gente no quiere vender a valor de mercado porque les sube mucho en cuanto a impuestos, Entonces, nosotros para evitar un problema, porque también nosotros vamos a dar fe de la venta y no vamos a infravalorar un inmueble porque estaríamos incurriendo en falsedad material e ideológica. Entonces lo que hacemos es, del valor más alto, ponemos que lo vendan a 1,000 quetzales más alto que eso, pero que lo vendan efectivamente en ese precio. Si ellos van a recibir por su parte otra cantidad, eso no lo debemos tolerar porque debe constar en la escritura pública. Sé que suena ingenuo, pero así es, la ley lo exige. Entonces, ¿por qué la gente regularmente va a venir con ustedes? Míremelo, ¿y usted cuánto lo va a vender? Lo voy a vender en 300. Ah, bueno, está bien, pero hágame la escritura por 50, porque en eso está inscrito. Eso no es legal. Y usted es el funcionario más bien el profesional que ejerce una función pública en representación del Estado y de la ley, y es el primero que la va a romper si acepta esas cosas. En la práctica está sumamente difundido. Tampoco soy, como les digo, tampoco soy ingenuo, pero la ley así lo exige. Debe ser el valor efectivo al que se vendió, lo que van a recibir. Y tampoco puede aceptar que lo vendan a un precio menor al que aparece inscrito, porque la ley así lo regula, si es justo o no, ya es cuestión distinta. Es lo que nos exige la ley para que tenga validez el instrumento. Jocelyn Gutiérrez, buenas noches. Es una salida retorciendo un poco la ley. Legal es, lo que no es muy ético si lo que pretende es evadir el pago de los impuestos mediante un contrato que pretende modificar una casa mejorando su valor. O sea, válido es. Cuando usted elabora un contrato de mejoras, es válido, porque una casa tiene mejoras y puede, pero si lo hace para no tener que inscribirlo ni tener que modificar el avalúo original en ninguno de los lugares que mencionamos hace un momento, y lo hace única y exclusivamente así por esa razón, muy ético no es. Entiendo sus razones, pero muy ético no es. Válido, sí. O sea, no es permitido por la legislación. No sé si con eso le contesto. Lick podría explicar eso nuevamente, disculpe.
¿Y ahí me escuchan? Ya, licenciado. Vamos a ver. Pues me preguntaba la compañera si en el caso del contrato de mejora se puede recomendar. Mire, usted como notario puede recomendarlo, o sea, si está permitido por la legislación no tiene ningún problema y puede recomendarlo. Lo que tiene usted que analizar es por qué razón lo está recomendando. Si lo recomienda para evadir una obligación legal, no es muy ético de su parte. Ahora, si lo recomienda porque es la mejor opción para lo que necesitan los clientes, es válido y debe hacerlo, de hecho, porque eso es parte de su actividad. No sé si con eso me escucharon, porque se nos quedó un poquito la señal. Lick, perdone. No se le escucha en la otra llamada. Sí, es la señal que se me quedó ahorita. De hecho, en este se me escucha porque lo conecté vía teléfono, pero en el otro no puedo conectarlo. Entonces, ahorita se desconecta, ya lo seguimos platicando. Vamos a contestar, ahí está. Ahora sí, ¿me escuchan todos? Perdón. Se le escucha. Ahí está, bueno. Le decía, le contestaba al compañero que lo que pasa es que he tenido problemas desde donde transmito con la señal, como que por ratos se corta, entonces en lo que regresa es que esperamos un momentito. No es porque se vaya o se quede conectada una, porque es cuestión de la señal de la computadora y las dos sesiones están en la misma computadora. Ahorita pude conectarme en la sesión 1 porque me había ingresado yo como alumno
desde mi teléfono para ver si pasaba esto y ver desde perspectiva de ustedes qué era lo que estaba pasando, porque todavía estoy verificando cómo es que se me está yendo la señal, pero sí debe ser una cosa general aquí por donde estoy. No se preocupen, cuando se nos quede trabado la vez pasada lo que hice, y por eso tal vez quedó esa percepción, es que como eran suficientes para ingresar a la segunda sesión, a los de la tercera sesión, que solo eran como 10, les dije que se pasaran para la segunda y cerré la tercera sesión porque no regresaba. Pero es por eso, compañeros, entonces no se preocupen, pero cualquier cuestión que necesiten para poder escuchar las sesiones y todo lo de las clases y si están en canales, yo no tengo ningún problema con eso, al contrario. Si alguien las está grabando, está subiendo un canal, yo lo que le estaba diciendo es que me dé para suscribirme, porque yo sinceramente les digo, yo no me he grabado ninguna clase de años para acá, entonces a veces las he querido recuperar porque me sirven a mí también. Entonces, y no tengan pena que cuando se quedan en silencio no avanzamos, de modo que no vayan ustedes a recuperar la información. Son momentitos, ya me di cuenta que son cortes que he tenido como de entre 3 y 5 minutos, pero quiero verificar bien por qué se están dando, porque como que se dan varias veces, ya me pasó en la mañana también, entonces quiero ver bien por qué es, pero no se preocupen, vamos a seguir. Y compañeros, el compañero pidió que le pasen el link, ahí se lo pasan, por favor. Sí. Ah, ahí estoy viendo, sí. Muchas gracias y muchas gracias a la compañera. Ahí sí, si lo pueden usar y ahí están mis clases, no tengan pena, yo no voy a tener ningún problema con eso hoy. Al contrario, si aquí la cosa es que puedan estudiar. No, hombre, si aquí la cosa es que puedan estudiar. También no se me van a estar yendo y no querer ingresar a clases, pero si ahí está, no hay ningún problema hoy. Sí, no tengan pena, yo no tengo ningún problema con eso, al contrario, pásenlo por todo, vuélvanme viral, me famoso por cosas buenas, no van a hacer por funarme, por favor. No, hombre, estamos a la orden. Bueno, les decía, compañeros, ¿dónde nos quedamos? Estábamos viendo ya lo que es la parte estipulativa, la parte de dispositiva del instrumento público. Si se dan cuenta, en esta parte que empieza con la segunda, en el ejemplo que tenemos aquí, empieza en la segunda cláusula, ya expresamos a qué llegamos. Y les mencionaba en su momento que cuando yo estudié y todavía cuando me gradué, eran menos los datos que se requerían, pero ahora por cuestiones de seguridad son muchos más. Incluso les recomendaría, y yo creo que va a ser el siguiente trabajo que vamos a hacer, un análisis de la ley contra el lavado de dinero y el terrorismo. ¿Por qué? Porque hay obligaciones registrales que se multiplican a raíz de esa legislación, que no estoy diciendo ni que sea buena ni que sea mala, simplemente desde el punto de vista notarial es importante que la tengamos en cuenta porque van a implicar ciertas cositas que como notarios debemos hacer al momento de elaborar instrumentos públicos y en general al desarrollar nuestra profesión, que antes no hacíamos y que por razones de seguridad debemos ahora manejar. Esa misma circunstancia fue lo que ocurrió cuando tuvimos que comenzar a decidir cuál era el valor mayor para evitar la evasión del impuesto al valor agregado en las compraventas de bienes inmuebles, derivada de que se colocaban datos que no correspondían y que los notarios no estaban colaborando con el hecho de colocar efectivamente lo que estaban viendo. Si un inmueble se estaban vendiendo en 10,000 quetzales para evadir impuestos, eso éticamente no es viable. Evidentemente, por eso surge esta obligación, de modo que sea un elemento tangible que la propia Superintendencia de Administración Tributaria, incluso la sede del propio registro, al presentar nuestro instrumento, pueda verificar para determinar si el valor sobre el cual se está tributando corresponde al valor del inmueble tal cual establece la ley. Entonces, por eso elegimos el mayor. Si catastro dice 1,000 y el registro de la propiedad dice 2,000 y el mercado dice 2,500, 2,500. Si catastro dice 10,000, registro de la propiedad dice 1,000, el valor de mercado dice 10,000, o dice 9,000, perdón, porque bajaron los precios ahí. Dice 9,000, 10,000 quetzales más un centavo
para que no haya ningún problema y nos inscriban. A eso se refiere esto. Entonces ahí colocamos cuál es el mayor valor entre el catastral registral y de mercado. Punto. Eso es una forma de hacerlo. Van a encontrar otras redacciones. Voy a tratar de ver si encuentro otras redacciones para para que las vean más que todo. Bueno, eso. En algunos casos, si se dan cuenta, la legislación estaba exigiendo, y eso es otra cosa que vamos a analizar también como parte de trabajo, que se colocara el número de identificación tributaria. Entonces, si esa obligación resulta establecerse, pues tendríamos que colocar incluso el número número de identificación tributaria del comprador y del vendedor para que pueda tener validez el instrumento. Pero se los pongo así para que vean que no está escrito en piedra. Lo que debemos garantizar es que se cumpla con lo que establece la ley. En este caso, la ley establece que debemos establecer cómo es el pago, cuánto se va a pagar, que el valor sea el mayor de los 3 que les señalé, que efectivamente la parte expresamente acuerde vender y que señale que se incluye todo cuanto de hecho y por derecho corresponde al bien objeto del contrato, que como les dije, eso no lo van a encontrar redactado en ninguna normativa. Eso es una fórmula semántica que utilizamos para que no venga una persona viva después, demasiado chispuda, si quieren decirle así, a decir, sí, yo le vendí todo, pero ese palo de Nance que está ahí, ese no se lo vendí. Y como lo puedo retirar del inmueble, es mío, porque ese es un bien mueble, no hace para el inmueble. O esa piedrota que está hasta el final del patio, esa piedrota yo no se la vendí. Esa voy a llegar la próxima semana a sacar. Para evitar esas molestias, se coloca con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda para que no pueda venir a alguien abusivamente después y tergiversar las cláusulas del contrato y poner en problemas y litigios, digamos, en pleitos al comprador. Por eso se coloca esa frase. Entonces, eso va en la parte de estipulación o dispositiva. Si se dan cuenta en el ejemplo que estamos viendo, que era la segunda cláusula, no lo hicimos en una sola, lo hicimos en 3, como les dije, entre 1 y 3 cláusulas. Si son contratos muy largos, esta parte dispositiva sí puede alargarse mucho, porque en esta van a colocar todas las formalidades y condiciones que van a sustentar el contrato. Ahorita ya en la primera colocaron qué se está haciendo. Y se está haciendo, o se está acordando, una persona está acordando vender por un precio. En la tercera, a esa misma persona le advertimos, nosotros notarios, para que haga saber que no existen limitaciones, anotaciones ni gravámenes que pongan en riesgo el derecho que va a comprar o el bien que va a comprar su contraparte. Que es la cláusula que les dije de garantía. Y la redactamos en este ejemplo así, tercera o cláusula tercera. Por advertencia del infrascrito notario, la vendedora manifiesta en forma expresa que sobre el bien inmueble que hoy enajena no pesan gravámenes, hipotecas o limitaciones que puedan afectar los derechos de la compradora y que está enterada de los efectos legales de esta declaración. ¿Y cuáles son los efectos legales de esa declaración? Que si lo declarado no fuere cierto, quien compra puede acudir por la vía judicial a reclamar por los vicios ocultos que tenga el bien que se le está vendiendo. Como les digo, esta es una redacción que yo les traigo como ejemplo. Algunos notarios, y lo mencionó una compañera, no sé si fue, quién fue quien lo mencionó en otra de las sesiones, señalaba que a veces colocan que bajo declaración jurada. Hay algunos notarios que en el caso de declaraciones dadas directamente por uno de los otorgantes y para evitar responsabilidades personales, después les toman juramento o hacen una mini declaración jurada en esa cláusula. Y por ejemplo, en esos casos señala por advertencia del infrascrito notario, la vendedora manifiesta bajo juramento y enterada de las penas relativas al delito de perjurio, que sobre el bien inmueble que hoy enajena no pesan gravámenes, hipotecas. O sea, básicamente es una declaración bajo juramento en una cláusula que a veces el notario hace para evitar la responsabilidad directa sobre alguna declaración que emite una de las partes que comparecen al contrato y para que también
haya otro mecanismo, aparte del mecanismo puramente civil de reclamo por daños y vicios ocultos en el bien, haya un mecanismo penal en contra de la persona que, a sabiendas de la existencia de esos vicios, bajo juramento, los negó. Por eso a veces algunos notarios lo hacen, no es obligado, es como si se están dando cuenta, la ley nos exige unas cosas bien sencillas. La práctica, la prudencia y la situación social nos obligan como notarios a agregarle detalles de protección y de seguridad a nuestros instrumentos públicos. No confundamos una exigencia puramente legal con un criterio personal para fortalecer ya esas exigencias. Y se los digo así porque muchos de ustedes van a ir a trabajar a registros. Una cosa es que la ley me exija A y que esa ley sea mala y por eso con A no sea suficiente. Pero otra cosa es que yo lo exija aunque la ley no me lo exija. Y la ley me exige a mí A, pero yo como oficial en un juzgado o como auxiliar en un registro, vengo, o como operador en un registro, vengo y exijo B, C y D, que no me los exige la ley, pero yo los exijo porque a mi parecer eso hace más segura la transacción. Eso no es legítimo, eso no es viable. Si bien es cierto, nuestras leyes tienen muchas falencias y en muchos casos evidentemente no dan la seguridad necesaria, yo funcionario solo puedo hacer lo que la ley me permite y en este caso me permite exigir los requisitos que la misma ley ya estableció. Si yo establezco más, estoy excediéndome de mis atribuciones, excediéndome de mis funciones. Y cuando hablamos de la ley no ve sentimientos, no ve si es por buena gente, no ve si es porque tengo buenas intenciones, no, la ley, ahí sí que la ley es dura, pero es la ley y aunque no me guste, la tengo que cumplir tal cual está. Y eso va tanto para cuando es muy dura a cuando es muy, muy suave. Si yo quiero que sea más estricta, pues tengo que buscar un cambio legislativo, pero no lo genero yo en mi ventanilla. Y se los digo así, porque muchas veces se van a topar con funcionarios que porque su criterio señala eso, exigen requisitos extras. Entonces, ustedes sepan que no es una exigencia válida, pero tampoco confronten, traten de encontrar una salida. Mi labor es dejárselos bien claro. Y como les digo, en este caso, por el hecho de que no venga una declaración jurada, no les pueden rechazar una escritura, no se les puede invalidar, porque la ley no exige ese requisito como formalidad esencial, pero sí exige que se haga la declaración sobre la existencia o no de gravámenes o limitaciones. Bueno. Y cuarta, los otorgantes en la calidad con que actúan declaran bajo juramento que el valor antes indicado, si se dan cuenta aquí, a mí se me había olvidado aquí, lo coloqué en la segunda, podríamos tener solo segunda y tercera, porque en la cláusula cuarta coloqué lo que estábamos hablando hace un rato. Los otorgantes en la calidad con que actúan declaran bajo juramento que el valor antes indicado es el precio de la venta y que el mismo constituye la base imponible del impuesto por ser el valor más alto. Y saben que cualquiera de las dos fórmulas es válida, porque lo que la ley exige es que dejemos constancia de que es el valor más alto. Puede ser en una cláusula por aparte o puede ser en la misma cláusula que se hizo, en cuyo caso son válidos. Incluso podría colocarlo las dos veces, en la segunda y en la cuarta, siendo repetitivo. Media vez no, o siempre que no se haga impreciso en la redacción, podría colocarlo y sería perfectamente válido. Lo que tiene es decir, ahora sí no va, entonces sí es un problema. Y se dan cuenta, en tres cláusulas sencillas colocamos la estipulación. Aquí es una compraventa, pero podría ser un mutuo. Expresa la mutuante que por este acto otorga en mutuo la cantidad de 200 quetzales al señor Juan Pérez, a razón de los cuales generarán un interés del 2% mensual y serán pagaderos dentro de los 5 días. O sea, esas condiciones del contrato se establecen en la parte dispositiva o la parte estipulativa del cuerpo de la escritura. ¿Estamos claros con eso? Ok. Ok. Bueno, por la hora vamos a dejarlo hasta ahí
y vamos a continuar el jueves de esta semana con ya lo que sería la aceptación, que es la parte final del cuerpo de la escritura, y posteriormente el cierre. Nuevamente, si tienen alguna duda, este es el momento, hablen ahora o callen para siempre. Ok, vamos a ver. Suni, dígame, buenas noches. ¿En cuáles, Sony? ¿En cuáles, Sony? ¿En las actas notariales? Que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo, Sony? Ah, va. No me confundan. No me confundan. Acta notarial es un instrumento extraprotocolar. Escritura pública, instrumento protocolar. Completamente distintos, para dos razones distintas. En las escrituras públicas siempre, ahora sí, ¿qué es lo que me preguntaba de la escritura pública? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con el elemento personal? Puede hacerlo así, pero puede hacerlo de otra forma. O sea, lo que tiene que dejar constancia es que hay una persona que presta y una persona que le prestan. Una persona que se compromete a entregar un dinero y otra persona que se compromete a recibirlo y devolverlo con intereses. En el caso de la sociedad, socios. Es muy fácil colocarlo. Sí, si usted lo quiere, puede colocar solo el elemento personal del contrato que está celebrando. Pero si no quiere hacerlo así, puede colocar los nombres de las personas en la calidad con que actúan. O puede colocar de alguna otra forma que lo identifique. Lo que usted tiene que garantizar es que se identifique su calidad dentro del contrato y los acuerdos que está celebrando. No sé si con eso le contesto. Excelente. Ok. Ahora, don César, buenas noches, cuéntame. ¿Qué tal y buenas noches? Solo una duda, y la próxima clase ya va a ser la última previo al primer parcial, ¿verdad? Vamos a ver qué es, hoy son, nuestra evaluación es el 28. Nuestro parcial es el 28 de agosto. Creo que no, creo que todavía tenemos una o dos todavía después del jueves, pero eso lo vemos el jueves, no tenga pena. Sí, porque empiezan el 18, creo. Sí, pero si tenemos espacio entre alguna de esas, probablemente tengamos una. Excelente, Lick. Gracias. Sí, no tenga pena. Bueno, feliz noche, les agradezco mucho su atención, espero que tengan muy buena noche, los veo el jueves. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.